Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 52. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros vimos que el Señor es nuestra paz y Él nos vuelve uno y Él nos hace uno con otros. Él es aquel que derriba paredes de separación y de enemistades. Y en Efesios 2:15 nos muestra qué es lo que causa mucha enemistad. Son nuestras ordenanzas, son nuestras maneras de pensar, de ser. Y nosotros creamos entonces reglas, y esas reglas y esas ordenanzas, nosotros juzgamos a los demás. Mas el Señor, cuando murió en la cruz, Él abolió en su carne la ley de los mandamientos en forma de ordenanzas. Y yo puedo dar un ejemplo, ya también hablé esto en el pasado. Por ejemplo, cuando a usted le gusta que todo esté en su debido lugar y llega a alguien que coloca todas las cosas fuera de lugar, usted crea una enemistad con esa persona. Usted no le gusta a esa persona porque esa acción son sus ordenanzas. Mas el Señor abolió en su carne la ley de los mandamientos en la forma de ordenanzas. Y de tal forma que dice, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre y nuevo hombre haciendo la paz. Aquí dice, para crear en sí mismo, en Él, un nuevo hombre haciendo la paz. El Señor es aquel que trae la paz. Y en Efesios capítulo 2, versículo 16, vemos lo siguiente: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Por intermedio de la cruz, destruyendo en ellas las enemistades. Alabado sea el Señor. Él es aquel que destruye la pared de separación. Él elimina las enemistades. Él es quien es nuestra propia paz. Él es quien hace la paz. Y Él es aquel que nos reconcilia con Dios en un solo cuerpo. En Efesios capítulo 2, versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces el Señor destruye la enemistad y es por medio de la cruz que el Señor realmente destruyó todo lo que nos separa para que nosotros pudiésemos volvernos uno en su cuerpo, porque Él nos dio su vida. Como nosotros vimos, la unidad es del Espíritu. Y es en el Espíritu que yo tengo las virtudes que vienen de la humanidad de Cristo. Y cuando yo vivo por medio de esas virtudes, yo preservo la unidad del Espíritu. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, cuando la palabra nos dice que debemos esforzarnos diligentemente para preservar la unidad del Espíritu, que necesitamos buscar cuidadosamente mantener la unidad del Espíritu. Nosotros sabemos que nuestro esfuerzo es volvernos a nuestro Espíritu y vivir en el Espíritu, porque cuando nosotros estamos en el Espíritu, todo lo que Cristo cumplió en la cruz se manifiesta en nuestro ser. Y ahí nosotros pasamos a vivir por medio de su vida, por medio de su humanidad. Y nosotros preservamos la obra del Espíritu. Preservamos la unidad del Espíritu. Entonces, Él murió para volvernos uno, porque por su muerte
Él terminó con el viejo Adán, terminó con el viejo hombre, y en su resurrección, Él se tornó el Espíritu que da vida. Y por eso nosotros hablamos, Él resucitó para mantenernos uno. Eso es muy importante. Murió para volvernos uno y Él resucitó para mantenernos uno. Entonces, amados hermanos y hermanas, esa unidad es una persona, es la persona de Cristo. Nosotros no estamos aquí hablando de unión. Nosotros estamos hablando aquí de unidad. La unidad es diferente de unión. Unión muestra y nos habla de la conexión o la asociación. Habla de un acuerdo o un pacto entre dos o más elementos, viendo una convivencia estable entre ellos. Esa es la definición de unión. Más lo que Cristo hizo no fue unión, fue unidad. Esto es lo que Cristo produjo. El Señor aquí no está conectando, asociando, haciendo pacto entre dos o más elementos, viendo una convivencia estable entre ellos, entre elementos diferentes. No, la obra de Él es de unidad. La unidad es la cualidad de lo que es único o indivisible. Entonces, la unidad es algo que viene del propio Dios, porque Dios es uno. Nosotros podemos ver eso porque el Padre, el Hijo y el Espíritu es uno. Y esa unidad es que nosotros estamos hablando. La unidad del Espíritu es una persona, es el propio Cristo. Eso por medio del Espíritu que habita en nosotros. Alabado sea el Señor. ¡Qué cosa maravillosa! Nosotros somos llamados para el cuerpo de Cristo, para estar en Cristo. Y en Cristo nosotros tenemos la unidad. En el Espíritu nosotros tenemos la unidad. Siempre recordando que en Adán y el viejo hombre nosotros tenemos siempre división y enemistad. Que el Señor nos bendiga.